Venga, hablemos de Millonarios. Ya con la salida de David González anoche de Millonarios, con todo lo que fue la protesta de la hinchada, antes que nada, quiero saber en los comentarios si creen que la crisis de Millonarios acaba con la salida de David González o si todavía puede profundizarse más o si por lo menos se empieza a solucionar. Ya metiéndonos en tema, creo yo que si bien la salida de David González era necesaria, un Millonarios que no levantaba ni desde lo anímico ni desde lo futbolístico, la jerarquía es algo que parece completamente olvidado en el equipo, en el ex equipo de David González, era algo necesario en la actualidad del equipo embajador. Ahora bien, ¿se soluciona así? Creo que no. Creo que si bien tenía responsabilidad David González, creo que es el menos responsable de todo este circo que es Millonarios hoy en día. Claramente, dentro de la cancha, en lo deportivo, en los resultados partido a partido, se termina demostrando algo que es un resultado, no que es el problema en sí. La pérdida contra Equidad, contra Llaneros, contra Unión Magdalena anoche, termina siendo un resultado de una problemática más grande y que tiene su raíz y su trasfondo en otro lugar. Y ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos quiénes juegan, quiénes conforman la nómina, y no hablo solamente de los jugadores, sino de quiénes son los encargados de conformar la nómina de Millonarios. Y ahí es donde empezamos a tocar también el tema dirigencial, la raíz del problema de Millonarios. Claramente tenemos que hablar con nombres propios y tenemos que empezar a mencionar a tipos como Gustavo Serpa, a tipos como El Gato Pérez, Enrique Camacho, presidente de Millonarios. Tenemos que mencionar también a Joseph Bugurlian, el representante y el dueño de Amber Capital, a Liliana Méndez, también un accionista de Millonarios. Este es el séquito que tiene a Millonarios en la crisis que está hoy en día, en la crisis deportiva, porque no es una crisis institucional, es un Millonarios que económicamente y a nivel institución está bien. Es una institución que está lejos de dar pérdidas y está lejos de estar en números negativos. Pero, al fin y al cabo, un equipo de fútbol no es una empresa cualquiera. Y un equipo de fútbol se tiene que calificar y se tiene justamente que balancear por los resultados deportivos, y más en un equipo grande en Colombia como lo es Millonarios. ¿Qué se tiene que priorizar? ¿Qué se tiene que ver para calificar una gestión? Bueno, los títulos, los resultados deportivos. Y es ahí donde Millonarios empieza a trastabillar. Malos armados de nóminas, malas planeaciones a nivel deportivo, semestre tras semestre, que si bien parecía que se maquillaba esto con Alberto Gamero, ¿no? Que parecía que todo en Millonarios iba bien, con una supuesta estabilidad, porque claro, un técnico que duró 5 años mostraba quizás una estabilidad institucional, y nos dimos cuenta que no, porque la hinchada se cansó de un técnico como Alberto Gamero, que terminó en un lapso muy largo consiguiendo pocos títulos para la hinchada. Y ahí empezaba justamente a demostrarse que a nivel institucional no todo iba tan bien como parecía, porque Alberto Gamero también se va en un momento donde ya estaba desgastado su ciclo, su relación también con el club, y también ahí quedan en exposición los directivos de que no le dieron las herramientas a Alberto Gamero. Y por herramientas digo los refuerzos que de verdad merecía Alberto Gamero. Un tipo que con mucho trabajo y pocas herramientas hizo mucho. Un tipo que dio muchos resultados para tan pocas herramientas. Y imagínense qué hubiera podido hacer Alberto Gamero si le daban de verdad las herramientas. ¿O por qué no pensar que hubiera sido muy diferente esa Copa Sudamericana que disputó o esa Copa Libertadores que disputó si hubiera tenido las herramientas? Pero es algo que en Millonarios no pasa. Los técnicos no tienen el respaldo de las directivas. No hay una inversión, no hay tampoco un apoyo en el día a día. Sencillamente parece que los técnicos están para que pongan la cara y para servir con declaraciones, con pañitos de agua húmeda para tranquilizar a la hinchada. Pero resulta que con David González no pasó esto, no sirvieron esos pañitos de agua tibia. Y ahora hay que ver quién llega a Millonarios, porque necesita Millonarios un técnico que no se achique frente a las directivas, que sea un técnico que sencillamente diga: estoy acá para exigir un buen equipo, estoy acá para complacer los deseos del hincha y para exponer, si es necesario,
la verdad de los directivos. ¿Que cuál es la verdad? Es un secreto a voces, que ya lo sabemos todos, que es una directiva que es tacaña, que peca de exceso de austeridad y que en realidad no tienen ningún tipo de ambición deportiva, porque no nos digamos mentiras, en Millonarios el objetivo no es salir campeón, el objetivo no es ir a jugar, mucho menos ganar una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana. No nos confundamos, ese no es el objetivo hoy por hoy de la dirigencia de Millonarios. El objetivo es seguir fortaleciendo las divisiones menores, las categorías juveniles, para volvernos quizás o seguir convirtiéndonos en un Envigado más. La historia y la grandeza de Millonarios están sumamente en peligro. Si de por sí ya ha bajado en el transcurso de los años, hablo de en los últimos 20 años, 25, 30 años, pero sigue en peligro de seguir descendiendo por directivos que tienen poca ambición y por directivos que en realidad tienen sus prioridades en otras cosas. Hablo, por ejemplo, esto, ¿no? Que su prioridad sea netamente el factor económico, el potenciar las divisiones menores y vender de vez en cuando porque ni siquiera venden bien. Porque si vendieran bien, uno dice, bueno, se les da la derecha por este lado, pero ni siquiera venden bien. Un tipo como Palacios, que se acaba de ir hace tan solo 2 meses a Estados Unidos, es un jugador que cualquier equipo de fútbol, sea colombiano, peruano, ecuatoriano, y hablo obviamente de fútbol de otras ligas que también son como la colombiana, que es un fútbol pobre, que es un fútbol que obviamente no va a llegar ningún equipo a pagar 30 millones por un jugador, pero Kevin Palacios era un jugador por el que cualquier equipo de fútbol del exterior iba a tener que pagar mínimo 2 millones de dólares, mínimo 2 millones de dólares, y resulta que la directiva de Millonarios lo dejó ir por menos de 1 millón. Ni siquiera venden bien. Es el único interés que tiene la directiva, vender jugadores, y ni siquiera lo hacen bien. ¿En qué momento va a resurgir esa identidad ganadora con Millonarios? Recién hoy escuchábamos al presidente de Millonarios en una rueda de prensa y asegura y se llena la boca diciendo que esta nómina de hoy, el plantel profesional, es mejor que el del semestre pasado. Recordemos que se fue Cataño, se fue Falcao, se fue Álvaro Montero, y ninguno se fue Palacios, y ninguno de estos jugadores fue reemplazado. Decíamos en la reacción pasada, hablando también de Millonarios, que era inconcebible los traspasos y los fichajes que tuvo este Millonarios. Millonarios trajo desconocidos completamente. Decíamos, si me fichaban a mí, el hincha de Millonarios iba a quedar igual de sorprendido. No nos conocía absolutamente a nadie. Y los refuerzos que trajeron sencillamente son eso, jugadores de relleno, jugadores que no imprimen absolutamente ningún crecimiento, ninguna jerarquía. Si le quitamos el escudo de Millonarios o la camiseta azul que se ponen, podríamos pensar que esta nómina es digna de un equipo como el que enfrentó Millonarios ayer, como Unión Magdalena, un equipo que pelea descenso. Y si nos vamos a ver la tabla de posiciones hoy por hoy, siendo Millonarios el último, el colero, no estamos muy alejados de decir, bueno, en una de esas, ese equipo, el colero, sí es el que pelea el descenso, porque la nómina que tiene y el armado que ha tenido, justamente es digno del presente de Millonarios. ¿En qué momento va a cambiar lo de Millonarios? En el momento o que vendan y se vaya este grupo Amber Capital con Gustavo Serpa y compañía, o en el momento en que definitivamente escuchen al hincha, hagan una comunión con el hincha, sepan cuáles son las necesidades y los deseos del hincha como justamente el cliente mayoritario de una empresa, como lo es Millonarios, y empiecen a trabajar en pro del hincha, en pro del cliente, como lo quieren ver ellos. En ese momento va a cambiar la cosa en Millonarios, porque cuando trajeron a Falcao haciendo una inversión y haciendo un esfuerzo económico, la gente respondió y se vio en las finanzas del club. Y si bien no se dieron los resultados deportivos como llegar a la final o salir campeón, el hincha por lo menos respondió. El hincha hizo su parte. Ya después, por factores deportivos, no termina ocurriendo. Pero el hincha cumple. ¿Por qué no que se vuelva una constante el traer jugadores de la altura de Falcao, con mejor presente claramente? ¿Por qué no volver una constante el traer jugadores vigentes de categoría, que puedan ser nóminas que cada 6 meses estén peleando un título? ¿Por qué no empezar a ver a Millonarios salir campeón cada 6 meses? Gustavo Serpa y compañía le tienen miedo a meterse la mano al bolsillo y traer jugadores, sabiendo que van a responder y sabiendo que cada vez que se queda campeón en Colombia, claro, el premio económico en Colombia es mínimo, pero
al quedar campeón en Colombia y clasificar a copas como la Libertadores, la Sudamericana, ahí ya Conmebol te empieza a dar de entrada 3 millones de dólares. Que ningún equipo en Colombia le sobran 3 millones de dólares. ¿Por qué le tienen miedo a poner plata? ¿Por qué le tienen miedo a soltar la plata? A invertir. Es un negocio redondo. Millonarios es la empresa más redituable del fútbol colombiano. Y la hinchada y la directiva no se ha dado cuenta de eso. Ayer yo veía en el partido una pancarta que me parece que es totalmente cierta y es: los directivos deberían pagar por ver esta hinchada. Es algo completamente cierto. El hincha de Millonarios es una hinchada noble que responde, que si bien muchas personas de otros equipos habían criticado que con el presente de Millonarios la hinchada no había protestado. Bueno, a diferencia de otras hinchadas justamente que por ahí llegan y empiezan a quemar el estadio o quizás acuden a la violencia, ayer la hinchada de Millonarios se hizo sentir, tuvo una protesta. Y el directivo de Millonarios debería valorar esto, que termina siendo una protesta en donde se hacen sentir, pero de una forma pacífica, de una forma donde no va a afectar los intereses del club, porque no invadieron la cancha, porque no le tiraron piedras a ningún jugador, ni a Millonarios, ni a Magdalena. Entonces, Millonarios no se va a ver afectado ni deportivamente ni como institución, porque no van a haber sanciones, porque las protestas fueron completamente pacíficas. Y el directivo de Millonarios parece que no se da cuenta de eso, no se da cuenta de la nobleza justamente que tiene el hincha. Hay que ver si con la salida de David González termina cambiando un poco la energía de Millonarios. Yo sé que el presente inmediato de Millonarios no va a cambiar porque no hay una nómina y no hay un plantel para darle vuelta y un giro de 180 grados a este Millonarios. Eso es una realidad. Ahora, lo que sí puede pasar es que por lo menos con un nuevo técnico cambien las energías y se perfile por lo menos un poco. Yo creo que el hincha de Millonarios en este momento ya perdió la ilusión de clasificar o de salir campeón de la liga, pero de lo que sí puedes llegar a salir campeón, y creo yo que sigue siendo una obligación independientemente del momento de Millonarios, es salir campeón de la Copa. Millonarios tienen la obligación de salir por la Copa. Tiene enfrente ahora a Real Cartagena, una serie que puede y tiene que terminar ganando Millonarios. Y después, bueno, hay que ver en el mata-mata con quién le puede ir tocando, pero Millonarios es una realidad que tiene la obligación de salir campeón, con un aire nuevo con el del técnico que llegue. Se dice que puede llegar a ser Hernán Torres. Ahora vamos a hablar de si es o no una buena noticia que llegue Hernán Torres o no, pero en definitiva va a llegar un nuevo técnico que, si bien le puede imprimir una nueva energía a posteriori, no va a ser el redentor ni el mesías de Millonarios hasta que el problema de raíz, que es todo el que se viene desarrollando en el video, no cambie, que es la directiva, la falta de ambición, la falta de jerarquía y unas prioridades que están completamente desviadas y en contravía de lo que es la historia de Millonarios y de lo que el hincha de Millonarios demanda con toda justificación, claramente, porque el hincha de Millonarios no le está pidiendo cosas locas a este equipo, le está pidiendo algo que sencillamente su historia demanda, que es pelear título tras título y salir campeón, porque mientras esto estuvo ocurriendo, mientras estuvo peleando durante 5 años y estaba relativamente saliendo campeón de forma seguida, el hincha de Millonarios nunca decía nada. El hincha de Millonarios respondía en la cancha. Pero ahora también está en su derecho de hacerse sentir. Y me parece a mí que estaban incluso demorados. Y creía también que iba a llegar esa protesta. Y de hecho lo pensé que iba a ser todavía más violenta. Que iba a ser violenta porque no fue violenta. El directivo de Millonarios debería estar agradecido de lo que pasó anoche con Millonarios, que la sacaron barata. Y creo hoy que termina siendo la cereza del pastel, la rueda de prensa de Millonarios, en donde sale el Gato Pérez, en donde sale también Enrique Camacho, con David Macalister Silva. Y me parece que entre más responden preguntas, más se terminan de enterrar. Más demuestran que no hay trabajo, más demuestran que no hay visión, que no hay ambición y que no hay que no captan la realidad de una forma correcta. Parece que estuvieran en una película completamente alterna a lo que es en este momento la actualidad de Millonarios y en lo que la historia de Millonarios demanda. Estamos a la espera de que Millonarios oficialice un nuevo técnico. Ahora va a dirigir un interino y hay que ver entonces
¿Cómo termina siendo esto para Millonarios? Repito, los queremos escuchar y leer en la caja de los comentarios. Creo yo que no va a ser el fin de la crisis de Millonarios, pero sí puede llegar a darle un aire nuevo esta salida de David González.